Lex Luthor, según James Gunn, leído con Freud, Lacan y Borges. El espejo y la sombra. Diré con calma de quien abre un libro olvidado, que todo héroe arrastra consigo una sombra. Superman, bajo la pluma de los norteamericanos, nació como la encarnación de la perfección. Fuerza, bondad, moralidad absoluta. Pero ninguna perfección soporta el paso de su propia luz. Necesita de su contrario. Así, amigo, es que surge Lex Luthor, que no es un villano en el sentido vulgar de la palabra, sino más bien una metáfora de nuestra propia insuficiencia. James Gunn lo ha comprendido, y en su cine, lo grotesco y lo sublime conviven. Su Luthor no es un monstruo de cartón, sino un hombre obsesionado. Recuerdo una frase de un libro que no existe, tratado de los héroes y de sus espejos atribuidos a un místico Alejandría. Ninguna estatua soporta su propia perfección. El mármol reclama siempre la grieta que lo justifique. Lex Luthor es esa grieta. Y Freud y Lacan, cada uno, desde su orilla, ya lo sabía. Borges, en cambio hubiera dicho algo simple. Luthor es el espejo donde Superman descubre que también es humano. Freud nos enseñó que en cada odio absoluto hay un padre oculto. El hijo odia al padre porque lo ama demasiado. Quiere ocupar su lugar, robarle su fuerza, incluso quiere matarlo. Superman es ese padre imposible, perfecto, incorruptible, invulnerable. Luthor es ese hijo resentido. Y si no, hay muchos ejemplos. Y es que en México lo vemos en el hijo del político que jamás podrá igualar al patriarca. Vive rodeado de lujo, sí, claro, pero cada triunfo es sombra. Es una sombra. Y él nunca será luz. Luthor mira a Superman con ese rencor filial. Yo podría ser tú si no fueras tan perfecto. Es un apócrifo atribuido a Schopenhauer que Borges alguna vez mencionó. Y se lee: todo hijo carga con la humillación de nacer después. Eso es Luthor, la condena de existir después de un dios. Freud lo diagnosticaría como fijación edípica. Borges lo hubiera escrito con ironía. El hijo odia al padre eterno, no porque lo desprecie, sino porque su eternidad niega el tiempo del hijo. Lacan agregó otra dimensión, el gran otro, esa instancia invisible que regula nuestra vida, el ojo que todo lo observa. Para Luthor, Superman es ese otro absoluto, un dios que juzga sin necesidad de hablar. Su sola existencia es censura. Podríamos pensarlo con un ejemplo local. En la tía, en la comida familiar, que sin decir nada, recuerda que todavía no te has casado. No importa lo que logres, su mirada pesa más que tus méritos. Superman es esa tía cósmica. Un manuscrito árabe, citado en el Índice de los Ojos Infinitos, dice: el ojo que observa no es el ojo del enemigo, sino el ojo que inventamos para justificar nuestra miseria. Eso es Luthor frente a Superman. Borges lo hubiera narrado con pocas palabras. Luthor odia no al hombre, sino a la mirada que lo condena. El poder para Freud y Lacan no es carne, es símbolo. El falo no es cuerpo, es lenguaje. Superman lo posee en exceso, belleza, fuerza, moral. Luthor carece de él. Su calvicie es un signo narrativo, una metáfora de su ausencia. Pensemos en el hombre que compra un coche deportivo, no para viajar, sino para llenar un vacío. Luthor es ese hombre, pero a escala cósmica. Cada rascacielos, cada laboratorio secreto es un sustituto de lo que no tiene. En un libro inexistente de los símbolos perdidos en la frente de los hombres hallamos: el despojo visible anuncia la ausencia invisible. Borges hubiera dicho: en la frente desnuda de Luthor brilla la luz de lo que le falta. Cada torre erigida es un cabello imaginario que intenta recuperar. James Gunn ha hecho de sus personajes bufones trágicos. No hay solemnidad en su mirada.
Hay risa y melancolía mezcladas. Su Luthor no es estatua de mármol, sino payaso que se burla de sí mismo mientras planea la ruina de un dios. En México lo entendemos bien. Está la lucha libre. Ahí hay rudo. Y ese rudo siempre tiene más carisma que el técnico. Lo abucheamos y lo adoramos al mismo tiempo. Gon nos ofrece a Luthor rudo, tramposo, mezquino, pero entrañable. En un supuesto volumen del siglo XVII, Comedia y Eternidad, se lee: el bufón es más eterno que el rey, porque reímos con él, aunque lo odiemos. Luthor, en la mirada de Gon, es ese bufón eterno. Quiero detenerme aquí, en lo cotidiano, porque Luthor no es ajeno a nosotros. Todos, y es que todos hemos sido alguna vez. Es el vecino que critica al que progresa, el político que odia a los jóvenes porque lo evidencian, el tío que repite: yo también podría, pero no quiero, mientras nunca hace nada. Ese resentimiento es universal, pero en México lo vemos a diario. Freud hablaría de pulsiones reprimidas, Lacan de espejos rotos. En un cuaderno perdido de Macedonia Fernández, anota en tinta violeta y se lee: el hombre envidia, no lo ajeno, sino el espejo que lo recuerda a lo suyo. Eso es Luthor, el resentimiento cotidiano hecho mito. Sin él no habría relato, sin rudo no hay lucha libre y sin envidia no hay épica. Borges nos enseñó que los mitos no mueren, solo se repiten con variaciones. Superman y Luthor son el mismo mito condenado 2 veces, el héroe y su sombra. Podemos pensarlo como un ajedrez eterno. Superman es la reina, poderosa, extensiva. Luthor es el rey, débil, limitado, pero indispensable. La derrota del rey está escrita desde el inicio, pero cada partida vuelve a empezar. Un supuesto tratado agnóstico citado en el libro de Arena afirma: toda batalla es la repetición de una batalla anterior, y la sombra que pierde vuelve a levantarse. Así es Luthor, condenado a repetir su derrota. Borges hubiera dicho: no hay victoria que libere al héroe de su sombra, ni sombra que pueda existir sin la luz del héroe. Conclusión: Superman es el padre que nunca muere. Luthor es el hijo que nunca logra ocupar su lugar. Freud lo diagnosticaría como fijación eterna. Lacan lo explicaría como sujeto atrapado en el deseo del otro. Y Borges lo narraría como un espejo inevitable. Nosotros lo decimos como mexicanos. Luthor somos nosotros. Cada vez que vemos el vecino exitoso y decimos: pinche mamón de mierda, hijo de su puta madre. Cada vez que odiamos al que brilla, porque nos recuerda lo que no seremos. En un evangelio apócrifo del siglo IV, atribuido a un cristiano de Alejandría, aparece esta línea: el demonio no es más que un ángel al que hemos negado el espejo. Y eso es Luthor, un ángel al que se le negó el espejo de la perfección. James Gunn lo sabe. Por eso Luthor no es villano, sino un humano. Y al mirarlo nos miramos, no en el héroe inalcanzable, sino en la sombra calva que insiste en luchar aunque sepa que la derrota es segura. En ese espejo con vergüenza nos reconocemos. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje entre Freud, Lacan, Borges y James Gunn. Si algo queda, que sea esto: los villanos más interesantes son los que nos muestran nuestras propias grietas. Superman es el sueño imposible y Luthor es la verdad cotidiana. Y quizá en el fondo todos preferimos la verdad a los sueños. Esto fue Metáforas del Multiverso. Muchas gracias. Suscríbanse, compartan. Si tienen algún tema en el cual quieran que nosotros analicemos, que nosotros podamos leer y darle voz, mándenlo, escríbanlo. Recuerden, quien escribe merece el castigo de ser leído. Bye.